Más de 20.000 especies de árboles están en peligro de extinción. 795 especies ya desaparecieron del planeta. Podemos hacer algo para detenerlo. Los árboles están en el mundo desde antes que nosotros. Les debemos respeto. En tu día a día podés contribuir con la preservación. Involúcrate, sé parte de la solución. Como vemos en nuestra presentación, entonces abordaremos hoy el tema ambiental, pero esta vez a nivel de muchos países del área. El área centroamericana, entonces, en esfuerzos conjuntos por mejorar el clima. Tenemos a continuación muchos detalles en este programa porque nos están acompañando la licenciada Olinda Salguero, quien es directora ejecutiva de la Fundación Esquipulas, una de las entidades participantes. Bienvenida. Muchísimas gracias, un gusto siempre estar por acá. Muchas gracias. Tenemos también al licenciado Vinicio Sic, de Coordinación de Reforestación Guatemala y Centroamérica. Bienvenido también. Muchas gracias, buenas tardes, Víctor. Bueno, entonces bienvenidos sean ambos y para que empiecen a contarnos entonces sobre esta propuesta. ¿Qué es? ¿Quiénes participan? Bueno, en realidad Reforestando Guatemala y Centroamérica es una campaña pues nacional y regional en el espacio centroamericano que ya lleva 6 años llevándose a cabo, en realidad 8 a nivel nacional cuando solo era Reforestando Guatemala y 6 como Reforestando Guatemala y Centroamérica. Y pues esta es una iniciativa que nace en el corazón de las comunidades ancestrales maya, garífuna y xinca para pues devolverle algo a la naturaleza, para tener la oportunidad de ser parte de la solución y contribuir a mitigar los efectos del cambio climático que pues la mayoría lo sentimos todo el tiempo, pero hay que ser más proactivos y esta campaña ha aportado en los últimos años 30 millones de árboles a toda la región. Cada año tiene una meta de 6 millones de árboles que Guatemala aporta el 80% más o menos de esa cantidad a la región y lo más importante es que moviliza e involucra a las comunidades. Se tiene pues todo un estudio de suelos, se plantan especies endémicas de los lugares y hay un plan de mantenimiento y seguimiento que hace de esto una iniciativa sostenible y participativa. Gracias. ¿Qué nos puede comentar usted, licenciado Sic, al respecto? Bueno, pues todo este proceso de reforestación surge como un tema de adaptación y mitigación al cambio climático, considerando que Guatemala y Centroamérica en su conjunto son de los países más afectados en términos de los efectos negativos del cambio climático, aunque no son los responsables del problema como tal, porque en Guatemala, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero que emite Guatemala apenas son del 0.03%. Y Centroamérica en su conjunto alcanzan el 0.08%, ni siquiera es el 1% de las emisiones, mientras que países industrializados como Estados Unidos, Canadá, Europa en su conjunto, China, están emitiendo entre un 10 hasta un 20%. O sea, nosotros industrias que emitan gases de efecto invernadero no tenemos. Es más, nosotros lo que hacemos es mitigamos porque captamos todo el dióxido de carbono que ellos emiten en el ambiente a través de nuestros bosques. Guatemala es uno de los países con mayor cantidad de bosques y es gracias a las comunidades indígenas de pueblos originarios que existen en Guatemala, somos uno de los países con mayor biodiversidad en el planeta. Y nosotros corremos el riesgo de perder esa biodiversidad justamente por los efectos negativos del cambio climático. Entonces, las comunidades en el año 2004 plantearon en qué podemos aportar nosotros. O sea, algo tenemos que hacer. Y de ahí es como surge la primera edición de la campaña Reforestando Guatemala, que se realizó en el año 2009. Se tuvo que preparar la metodología, los mecanismos de trabajo para poder hacerlo. Y las comunidades en ese entonces habían plantado una meta de 1 millón de árboles, sembrarlos en un solo día. Obviamente he visto otras noticias de otros países en donde siembran hasta 80 millones, como surgió hace poco en Vietnam. 80 millones en un solo día sembraron ellos. Obviamente ellos tienen una población casi de 40 millones de personas, 50 millones de personas. Nosotros apenas somos 16 millones de personas y hemos logrado plantar en un solo día 6 millones de árboles. Ahí es donde surge la primera campaña de reforestación, Reforestando Guatemala y Centroamérica, porque si en Guatemala lo pudimos hacer, bueno, se puede hacer en el resto de países de Centroamérica, y así fue como se hicieron alianzas estratégicas con diversas organizaciones de base en toda la región,
y Fundación Esquipulas, que es una de las que tiene presencia en toda Centroamérica, pues se logró integrar, se logró replicar la metodología en toda Centroamérica y ha sido un éxito. Gracias. ¿De dónde se obtienen recursos para los arbolitos? Bueno, en realidad, como bien mencionaba Vinicio, esto es un esfuerzo comunitario y de varias organizaciones. Yo quiero mencionar al Movimiento Juvenil Atsuk, que está pues en todo el territorio nacional y moviliza muchísimos recursos, pues tanto humanos, que son los más importantes, pero también los árboles que representan recursos financieros, pero que son aportados por la comunidad. Se han ido haciendo alianzas estratégicas, incluso con algunas instituciones de gobierno también, para poder contar con estos árboles, pero particularmente se tienen los viveros en zonas estratégicas que proporcionan los árboles a todos los centros de reforestación. Esta campaña, de hecho, tiene un día cumbre que nosotros pues lo hemos diseñado así para darle mayor visibilidad al esfuerzo y poder motivar e incentivar a las demás a que también se sumen. Ese fue pues hace muy poco tiempo que lo tuvimos en Chuarrancho, que estuvo el presidente de la República también plantando ese árbol cero que le llamamos, pero que en realidad representa ese árbol que se está plantando simultáneamente en todos los países de Centroamérica y que solo en Guatemala hubo casi 500 puntos de reforestación. Así que participan otras organizaciones como la Asociación Proica, como el voluntariado de la Universidad de San Carlos también, y otras muchas que se han ido sumando. En realidad, una de las ventajas y de las partes más bonitas que tiene la campaña es que es muy abierta. Una vez se pueden seguir pues parámetros mínimos que se establecen para el tema de la sostenibilidad, sobre todo lo que mencionaba de las especies endémicas y de que exista un plan de mantenimiento y seguimiento, muchos se pueden sumar. Y de eso se trata, porque de nada serviría pues plantar los árboles y que después nadie vea por ellos y de todas formas el esfuerzo pues no llega a su resultado final. Y se mencionaba, en realidad Centroamérica en su conjunto, en el 1% del territorio del planeta, tenemos el 8% de la biodiversidad y los bosques pues son un activo importante que tenemos que cuidar, porque también en caso contrario, en contrapartida, estamos teniendo una de las tasas de deforestación más altas también. Estamos teniendo pues esos efectos del cambio climático que nos pegan muy fuerte, y quizá la gente donde lo ve más cerca es cuando dicen, bueno, es que qué calor está haciendo, este calor no era normal, o los deslaves cuando llueve, las sequías por otro lado, o que los animales están muriendo de sed también, la destrucción de los ecosistemas y muchísimas manifestaciones que vemos, y por eso la campaña se centra en reforestar. Este año la campaña tiene por lema reforestar por el agua y por la paz. También porque consideramos el agua como un bien público que debe ser no solo resguardado, sino que también de alguna manera regulado para garantizar que el acceso no sea restringido a las comunidades y que podamos garantizar el uso de este recurso tan valioso en el mediano y el largo plazo, y que se puedan tener pues mecanismos que permitan que no haya un uso indiscriminado por parte de algún sector que perjudique a la mayoría. Y por la paz, porque en el contexto regional estamos conmemorando los 30 años de los acuerdos de Esquipulas, de los acuerdos de paz en Centroamérica, y los 20 años de la firma de la paz en Guatemala. Así que este año reforestamos por el agua y por la paz, porque estamos convencidos que plantar un árbol es sembrar vida. Gracias, licenciado. Sí, usted que ha sido un estudioso del tema. Por una parte, el aspecto ambiental de la reforestación, pero también las comunidades pues tienen otros sentidos, como el cultural y el religioso, me imagino. Hay una cuestión bastante importante de que dentro de la cosmovisión maya, el ser humano es un elemento más, porque nosotros lo vemos al universo como tal, lo miramos desde un concepto holístico, en donde si el ser humano no tiene un ambiente saludable, obviamente no tiene futuro. En ese sentido, las comunidades, cuando hicieron el planteamiento de impulsar una campaña masiva de reforestación, ellos planteaban la necesidad de recuperar el entorno por diferentes elementos. Primero, porque solo un árbol en sí, mientras nosotros estamos divirtiéndonos, o estamos en la oficina o estamos en el tráfico, el árbol está trabajando. Bueno, ¿cómo está trabajando el árbol? Pues el árbol está captando, está desintoxicando todo el aire que nosotros respiramos. En sí también el árbol, además de estar trabajando para nosotros, es un ecosistema en sí, porque en el árbol habitan N cantidad de especies animales, desde bacterias, hongos, pájaros, insectos, todo tipo de animal vive en un árbol. ¿Qué hace el ser humano por un árbol? O sea, a veces nosotros lanzamos una campaña en el 2010 donde aparecía un ser humano abrazando un árbol.
¿cuándo nosotros nos hemos recordado del árbol que está a la par de nosotros? Nunca. ¿O cuándo nos hemos recordado de ir a plantar un árbol? Nunca. Y usualmente nosotros les decíamos y dábamos algunas explicaciones didácticas a los niños en las escuelas. Decíamos, gastamos en una gaseosa lo que nos cuesta plantar 5 árboles. Y nunca nos recordamos de nuestro entorno. Entonces, es un aspecto sumamente fundamental. Las comunidades decían, bueno, si nosotros compramos los árboles, realmente solo lo vamos a ver desde un punto de vista economicista, en donde gastamos, lo invertimos, lo sembramos. Yo te siembro, Dios te cuida. No tiene sentido. Entonces ellos decían, bueno, hagamos algo diferente, enseñémosles a los niños y a los jóvenes a que ellos vean cuál es el trabajo que lleva a la naturaleza a regenerarse por sí misma. Entonces a los jóvenes nosotros los sacamos a los bosques para que vayan a recolectar las semillas de los árboles. Una vez recolectadas las semillas les enseñamos cómo se siembran cada una de las semillas en las bolsitas respectivas y el proceso empieza en el mes de enero. A los 3 meses los arbolitos ya están de esta altura. Y justo en el mes de junio, ¿por qué se siembra el último sábado del mes de junio? Sucede que el último sábado del mes de julio, según las proyecciones que hacen los institutos del clima, alcanza su mayor cúspide la temporada de invierno. Entonces, y en los meses sucesivos continúa la lluvia. Entonces el árbol alcanza a germinar bien en la tierra donde queda sembrado. Esos son uno de los aspectos fundamentales, por eso la campaña tiene la característica que se hace el último sábado de cada mes de junio de cada año. Y todos ya lo saben, desde Panamá hasta Guatemala, ya saben de que eso es, ya todos se preparan para ese entonces. En Panamá, por ejemplo, existen grupos organizados que ya saben cuál es la metodología de trabajo, los procesos. Nosotros les decimos a ellos, miren, dinero, no hay necesidad de dinero para poder desarrollar la campaña. Primero porque hay muchas alianzas locales en donde las iglesias católicas y evangélicas participan directamente en la campaña, participan las escuelas públicas y privadas, colegios, universidades, participan empresas, cooperativas, participan organizaciones no gubernamentales, fundaciones, ya saben cuál es la dinámica. Entonces lo que ellos hacen es simplemente gestionar sus árboles cuando no pueden ellos construir sus viveros. Otros lo que hacen es pedir donativos de las empresas, que también muchas empresas tienen conciencia ambiental, tienen responsabilidad social y ambiental y contribuyen porque ellos saben perfectamente de que las externalidades, como se le llama en economía, la contaminación que ellos generan, no las pueden mitigar ellos. Entonces tienen que recurrir a la sociedad para que la sociedad misma nuevamente regenere el ciclo natural del sistema. Esos son de los aspectos sumamente importantes de la campaña de reforestación. Gracias entonces por esta visión. En este momento vamos a la pausa, pero volvemos con muchos detalles todavía de esta importante campaña de reforestación. Por un lado los árboles, pero muy importante el otro recurso, el hídrico, también cuidando el agua. Ahora volvemos. Continuamos aquí en TN23 y en el rostro de la noticia voy hablando entonces sobre un tema verde, un tema ecológico, esta campaña de reforestación a nivel centroamericano. Nos siguen acompañando 2 de sus impulsores, los licenciados Olinda Salguero y Vinicio Sic. Usted nos comentaba entonces respecto al agua, que es el tema, la temática específica para este año. Sí, este año tuvimos como lema Reforestamos por el agua y por la paz, porque como pues hemos visto últimamente el tema del agua ha surgido con mayor fuerza. Tuvimos la marcha por el agua hace algunas semanas y lo que se busca es tener también mayor incidencia para que podamos tener una ley que contemple el uso del agua como un bien público de manera integral, que pueda tener esas visiones que todavía no logran ponerse de acuerdo en cómo debería tratarse un tema tan importante que nos compete a todos, pero tenemos ahí muchísimos focos de conflicto social, no por estallar, algunos ya han estallado, otros se habrán enterado menos, pero es un tema que debe manejarse con muchísima mayor responsabilidad. Desde hace pues muchísimos años se hacía el pronóstico que las próximas guerras en el mundo no van a ser por cuestiones pues de las armas precisamente, sino que por recursos tan importantes como el agua. Y en Guatemala tenemos muchísimos años y al menos 12 iniciativas o 12 intentos de iniciativas de una ley de aguas que no ha sido promulgada, que se establecía incluso desde la Constitución del 85 la necesidad de tenerla. Ahora 30 años después no tenemos una ley de aguas aún y hay
como decía, muchísimos puntos de conflictividad porque pues hay algunas empresas que están desviando ríos para monocultivos, hay algunas comunidades que se están quedando sin agua también por un uso no regulado, no regulado y no consciente de que el agua es un bien de todos. Gracias. Continuemos hablando del marco legal. ¿Este existe? ¿Se aplica, licenciado? Sí. Bueno, por ejemplo, existe la Política Nacional del Agua. La idea de las políticas públicas surge porque las leyes eran demasiado complejas aprobarlas en Congreso de la República y que seguimos teniendo un Congreso de la República donde están engavetadas N cantidad de iniciativas de ley. Entonces, para poder saltar esa lógica de tener elementos transversales en una gestión de gobierno, bueno, creamos políticas públicas. La Política Nacional del Agua surge justamente con ese objetivo porque la ley, como tú muy bien lo decías, lleva más de 30 años y nunca pasó. Pero sí existe la Política Nacional del Agua. ¿Qué implica eso? Que son ejes transversales a nivel del Ejecutivo que deberían de regir la mayor parte de entidades de gobierno, mas nunca lo hacen tampoco, porque yo creo que la mayoría desconoce también que existe una Política Nacional del Agua. Es un elemento, es un factor determinante para poder cohesionar a las entidades y trabajar bajo un paraguas y poder asignar recursos para poder emprender acciones concretas para el manejo integral del agua. Por ejemplo, la mayor parte del agua que consumen las industrias cañeras, palma africana y del hule viene de la cuenca alta. ¿Quiénes habitan la cuenca alta? La mayor parte de la población maya. Ellos si no existen bosques en la cuenca alta, no hay agua en la parte baja. Y al no existir bosque, ¿cuál es la función del árbol ya como un elemento que genera agua? Bueno, capta el agua, lo distribuye bajo la tierra y eso es lo que aparece en la parte baja y eso es lo que desvían o captan la mayor parte de las industrias. Entonces, al no existir árboles en esta parte, hay inundaciones, deslaves y cualquier cantidad de efectos negativos en la parte baja. Entonces, eso es lo más importante y la importancia de la ley de aguas que se está impulsando es que nuevamente las externalidades, como le llaman los economistas, sean asumidas. Nosotros siempre hemos hecho un planteamiento, bueno, pagos por servicios ambientales, que no existe hasta el momento. Por ejemplo, la mayor parte de las hidroeléctricas, ¿a dónde se fueron a instalar? A la parte de los territorios de los pueblos indígenas. ¿Están pagando algún impuesto al Estado? Realmente nada. O sea, no están pagando nada. ¿Qué beneficios están recibiendo las comunidades? Tampoco nada. ¿Quiénes están generando el agua a través de sus bosques? Las comunidades. O sea, creo que es importante tener una ley de aguas y es importante que se tome la participación. Nosotros hablamos de una visión intercultural de las políticas. Entonces, ahí es importante que también participen las comunidades, porque en determinados hasta el día de hoy la mayor parte de la población maya es un factor irrelevante dentro de los procesos de discusión de políticas. Y eso es importante en un tema tan relevante como es el agua, en el sentido de que, por ejemplo, ¿quién se imaginó que uno tenía que desembolsar cierta cantidad de dinero para obtener un bote de agua? Nadie. Entonces, y ahorita en los pueblos el mayor mercado también que existe es la explotación del agua. O sea, hay países tan avanzados como Colombia, por ejemplo, incluso reguló la extracción del agua subterránea de los mantos acuíferos subterráneos. En cambio, aquí en Guatemala no tenemos ninguna regulación. Cada quien puede contaminar incluso los mantos acuíferos subterráneos y nadie le dice nada. Las colonias tienen sus propios pozos, pero nadie les dice nada. También yo creo que es importante tener una regulación en relación al agua. Gracias, tenemos 2 minutos para concluir, uno para las consideraciones finales de cada uno y entre ellos me gustaría que incluyéramos cómo es que miden ustedes la efectividad, es decir, si se siembra 1 millón de árboles, ¿qué seguimiento se da? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, en realidad, como mencionábamos al principio, la sostenibilidad de la campaña ha sido pues una de las preocupaciones iniciales y por eso es que se hace con las comunidades, porque entonces se garantiza que existe un plan de mantenimiento, que hay alguien que está dándole seguimiento al árbol y bueno, quizá no todos sobrevivan, ¿no? Porque siempre hay alguno que no lo logra, pero la mayoría sí lo hacen y como los árboles tardan muchísimo tiempo en crecer, ¿no? Depende de la especie también que se haya plantado según el tipo de suelo, pero la campaña Reforestando Guatemala y Centroamérica ha tomado la sostenibilidad como algo definitivo y por eso todos estos planes de mantenimiento y seguimiento están amarrados al compromiso que tienen las comunidades ancestrales para restaurar los bosques y para seguir proveyéndonos a todos en el país pues esos recursos tan importantes. Tu pensamiento final. Mi pensamiento final, y yo no sé si la gente lo sabía, y es que este es un compromiso de todos. Quizá muchos no lo sienten cercano porque abren el chorro y les llega el agua y no sienten que les haga falta, pero también de que cada uno de nosotros como personas individuales necesitamos 21 árboles para respirar,
cuántos hemos plantado y qué uso es el que le damos a los recursos. Así como nosotros demandamos del Estado una visión más integral y comprometida con las políticas públicas y de conservación, también necesitamos un compromiso muchísimo más fuerte como ciudadanos para proteger nuestros recursos por el bien común y saber que vivimos en una comunidad y que lo que pasa en un lado nos afecta a todos. Así que tenemos que tener una visión más responsable y más compartida de lo que significa una convivencia pues más pacífica finalmente. Muchas gracias, licenciado Sig. Yo quiero quizás llamar a la reflexión la mayor parte de la población urbana, en el sentido de que tenemos que empezar por analizar y evaluar nuestro estilo de vida. Porque nosotros todas las mañanas nos levantamos, tenemos agua en el chorro, pero aquí en Guatemala hay casi el 52% de la población que no tiene acceso a agua entubada, porque ni siquiera es agua potable. Y muchos desperdiciamos el agua. Tema 1. Tema 2, valorar nuestros bosques. Nosotros creo que tenemos un árbol plantado en el patio de nuestra casa y jamás le hemos ido a darle ni siquiera mantenimiento, ni siquiera un grano de abono, ¿verdad? Entonces creo que es importante hacer conciencia a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a todos, de la importancia que tienen en nuestra vida la naturaleza en sí. Y por último, quizás es importante también recalcar que tenemos que voltear nuestra mirada más allá de donde nosotros estamos, a ver hacia las comunidades, ver el trabajo que hacen las comunidades, porque si en Guatemala nosotros no nos preocupamos por cuidar lo poco que nos queda todavía, creo que vamos a terminar con los efectos del cambio climático, vamos a acelerar esa destrucción del patrimonio natural que tenemos. Gracias entonces a los dos por traernos esta visión muy importante de cada uno de los sectores que ustedes representan, pero que al final se unificaron en esta campaña de la cual pues usted también está invitado a participar. No es necesario entonces que esperemos que sea cada año como lo promueven ellos, sino que nosotros en cualquier momento también podemos ser partícipes de este cambio. Ahora, le agradezco su sintonía, lo invito a quedarse en TN23. Vienen noticias y vienen programas que también van a ser de su interés. Con permiso.